hoy como tu iglesia, como tu pueblo, poder reunirnos para alabarte, ser animados, ser corregidos, ser consolados por tu palabra. Y Señor, hemos emprendido una importante tarea de tener una idea cada vez más cercana a la Escritura de lo que es la iglesia de Cristo. Y no queremos partir de lo que a nosotros nos parezca correcto, sino poder encontrar a través de la historia de la iglesia cómo nuestros hermanos han podido entender y comprender qué es la iglesia. Y así pues tener tu palabra como nuestra máxima autoridad y nuestra máxima guía. Gracias por cada persona que está presente en esta mañana para estudiar la palabra, para meditar la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en una bella tarea de reflexionar cómo debe lucir la iglesia de Cristo a la luz de lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la gloria de una verdadera iglesia? ¿Cuáles son los elementos innegociables de lo que es la iglesia del Señor? Pueden existir algunos grises en los que cada iglesia local puede tal vez tomar decisiones, ¿cierto? Pero hay algunos aspectos que no dependen de la percepción o del entendimiento particular ni de una persona ni de una iglesia, sino que están allí claramente en la palabra de Dios. Ejemplo, nosotros no debemos tratar de inventar cuáles son las cualidades que debemos buscar en un obispo, pastor o anciano. No, no es qué será o qué dice la Biblia. Y tenemos a Timoteo, tenemos a Tito, ¿cierto? No debemos preguntarnos qué será lo que tiene que hacer alguien que ha creído en Cristo una vez cree. Inventémonos algo. No, la Escritura dice que aquel que ha creído, que ha sumergido su vida en el Espíritu de Dios y ha sido unido a Cristo, pues lo que debe hacer es ir a las aguas para hacer visible su profesión de fe. Entonces hay cosas que no son grises, son blanco o son negro, pero hay otras sobre las que la iglesia puede tomar posiciones o decisiones a través de lo que conocemos como políticas o estatutos. Ya vimos entonces algunos elementos claramente expuestos en la Escritura sobre el diaconado, pero también vimos algunos elementos particulares de nuestra iglesia local sobre cómo entendemos el diaconado, vimos el pastorado y vimos cómo se constituye una iglesia en un sentido básico. Está conformada por todos los pecadores que el Señor ha trasladado de las tinieblas a la luz mediante el poder del Evangelio para reunirlos en un lugar de forma que adoren al Dios vivo y verdadero conforme a la palabra. Hoy vamos a hablar ya de otra parte de la iglesia. Ya hablamos de los oficiales, de las responsabilidades de estos. Ahora vamos a hablar de los miembros. ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros? Hay que recordar que cuando hablamos de membresía o miembros, estamos hablando de aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que hacen parte del cuerpo de Cristo? Los que han creído en Cristo, han rendido su vida a Cristo, han recibido el Espíritu Santo por la operación de gracia de Dios y son movidos a unirse a una iglesia local y alinearse con la doctrina, ¿cierto? Con los estatutos, con las políticas de esa iglesia local, y cuando son bautizados, son unidos como miembros a esa iglesia local. Ya hablamos de la diferencia entre un asistente y un miembro. Entonces, estas responsabilidades deben ser exigidas a los miembros.
Aquellos que han dicho, yo quiero ser parte de esta iglesia local, me identifico con esta iglesia local, amo esta iglesia local, quiero ser enseñado, instruido y corregido en esta iglesia local, pero quiero servir con diligencia y amor en esa iglesia local. Y a través de un pacto de membresía se formaliza esa unión con la iglesia local. Entonces, ¿cuáles son deberes propios de aquel que ha sido unido a una iglesia local como miembro? Uno de ellos es su relación con el pastor o con los pastores que haya en la iglesia local. Recuerden que creemos en la importancia de la pluralidad pastoral y como iglesia caminamos a que en la iglesia no haya un solo pastor, sino varios pastores. Pero como lo hemos visto, hay ciertos momentos en una iglesia local durante un periodo de tiempo tienen que fungir con un solo pastor, luego tendrán otro pastor y luego tendrán varios pastores y luego la iglesia se multiplicará. Pero sea uno o sean varios, cada miembro tiene una responsabilidad con sus autoridades. Entonces los deberes de los que vamos a empezar hablando hoy del miembro tiene que ver cuál es el deber de un miembro hacia sus pastores. El primero de ellos es que todo miembro tiene el deber de orar por sus pastores y por sus maestros. Cuando una persona se une a una iglesia local, recibe de Dios una responsabilidad. Tú debes orar por tus autoridades. Debes orar por tus pastores. Debes orar por las personas que participan en la enseñanza de la iglesia. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:21 para que podamos verlo por la palabra misma. Primera de Tesalonicenses 5:25, perdón. ¿Lo encontraron? Dice así: hermanos, orad por nosotros. ¿Quién está haciendo esa solicitud? Pablo. Pablo le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo al mundo. Le está diciendo a la iglesia, por favor, oren por nosotros. No dejen de orar por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y sea glorificada. Vamos a leer Hebreos 13:18. 13:18. Hebreos 13:18. Dice así la palabra de Dios: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Otra vez, vemos al escritor de la carta de los Hebreos diciendo, por favor, oren por nosotros. ¿Con qué propósito? Que Dios bendiga a los que han sido puestos en autoridad para que la palabra de Dios se extienda fielmente y Dios sea glorificado con la extensión de su verdad, pero también con la predicación fiel de esa verdad. Un gran escritor decía, es la cantidad de oración de los miembros de una iglesia la responsable de la calidad de sus ministros. Una iglesia que ora fervorosamente por sus ministros es una iglesia que disfrutará de hombres dotados por Dios para predicar fielmente la palabra. ¿Sí? Así que mucha de la responsabilidad en la fuerza o en la debilidad del ejercicio ministerial de los oficiales de una iglesia recae de una forma importante ¿sobre quién? Sobre la oración de los miembros de esa iglesia. De nuevo dice Pablo, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces los miembros están orando. Señor, Hechos, este es
Hebreos 13:18, sí señor. Listo. A los que descuidan este deber, miren lo que dice Benjamin Kish, lo voy a leer literalmente. Aquellos miembros que no oran por los oficiales de una iglesia, parece no importarles ni su pastor ni sus propias almas, ni si los pecadores se convierten o no, ni si la iglesia se edifica o no. Oran por su pan de cada día y no orarán para que el pan de vida les sea partido en abundancia. ¿Qué está diciendo el escritor acá? Cuando los miembros no oramos por nuestros ministros y por su ministerio de la predicación de la palabra, primero estamos mostrando que el alma, que la vida de esos ministros no nos importa. Estamos siendo indiferentes a la mayor necesidad que ellos tienen de parte nuestra, y es orar por ellos. ¿Cómo le muestro de forma tangible mi amor a aquellos que Dios ha comisionado para que me enseñen? Orando por ellos, por sus almas. Porque cuando no lo hago, no solo no estoy mostrando amor e importancia por él, sino por mi propia alma. Porque si no oro por quien me enseña, ¿cómo entonces estoy diciendo que tengo interés por mi propia alma? Pues estoy descuidando la provisión que ese oficial necesita para garantizar que el mensaje que predica sea de beneficio para mi alma. Ahora bien, no estoy diciendo que si un pastor es irresponsable, negligente, no expone fielmente la palabra, es culpa de la membresía. Por favor, espero no me vayan a malentender. Lo que estoy diciendo puntualmente es el bien que hace la oración a los ministros, y esto no anula la responsabilidad de un pastor de preparar diligentemente su enseñanza, de orar diligentemente, de ser fiel a la escritura y de tener un testimonio correspondiente a la palabra. Pero cuando los miembros no oran por su pastor, no solo no muestran amor por sus pastores, no solo están mostrando falta de amor por sí mismo, sino que estamos mostrando falta de amor por los perdidos. Porque ¿cuál es el medio principal a través del cual Dios salva a los perdidos? Por la predicación del Evangelio. Entonces nosotros estamos orando, por ejemplo, el sábado de forma especial, el domingo desde que nos levantamos, Señor, hoy bendice a nuestros ministros, hoy bendice a los hermanos que van a predicar, cuida sus corazones, cuida su alma, cuida mi corazón, cuida mi alma, aliméntame a través de esa enseñanza, pero que los perdidos que van a estar sentados hoy con nosotros puedan ser traídos a vida por la predicación de la palabra. Bendice la predicación. O sea que orar por un pastor o por los pastores o por los maestros de una iglesia es mostrar amor por ellos, mostrar amor por nosotros mismos y mostrar amor por los perdidos. Qué forma tan bonita de verlo, ¿cierto? ¿Qué más nos muestra entonces? Es una forma de orar por el alimento espiritual. Así como le decimos al Señor, provee para nuestras necesidades diarias, estamos diciendo, Señor, provee ese alimento del cielo a nuestros pastores, a nuestros maestros, para que nuestra alma hoy sea edificada. Ahora bien, ¿por qué tenemos que invertir tanto tiempo orando por nuestros pastores? Recuerdo un bello testimonio que hay en los anaqueles de la historia del pastor Charles Spurgeon. En una ocasión, un ministro de una iglesia de otra ciudad, cuenta en los relatos, que fue a visitar al pastor Charles Spurgeon por causa del impacto que estaba teniendo el ministerio de la predicación a través de su vida. Y esta comisión llega y saludan al pastor, le dicen, Pastor Charles, queremos conocer cuál es la causa de esa gracia especial que Dios ha dado a tu ministerio.
Recuerden que él logró enseñarle casi a 5.000 personas a capela. Y él con mucha humildad dice, por favor acompáñenme. Y toma la comisión, camina con ellos y empieza a descender a la parte baja del edificio de la iglesia y ellos están como esperando. ¿Qué pasa? Y cuando bajan a este lugar, dice la historia, que había un grupo de hermanos de la iglesia, muchos de ellos de avanzada edad, orando por la predicación que el pastor Charles Spurgeon iba a efectuar. Y dice, la causa de que mi predicación se extienda fielmente no es otra que la oración constante de estos hermanos por mí, para que el Señor salve a muchos a pesar de mí. Entonces, una de las cosas que hace fuerte la predicación de la palabra en un servidor es la cantidad de oración que hay de parte del cuerpo en favor de ellos. Entonces, ¿por qué los pastores necesitan tanta oración? Porque el trabajo de los pastores es arduo. ¿Y quién es capacitado para tal labor? Miren lo que dice Segunda de Corintios 2:16. Segunda de Corintios 2:16 dice lo siguiente. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser, Segunda de Corintios 2:16. No, me equivoqué. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para la predicación del Evangelio? Pablo está hablando de eso. ¿Quién es suficiente para predicar un mensaje que es vida para unos y olor de muerte para otros? ¿Quién es suficiente para tomar la palabra de Dios y predicarla fielmente? ¿Quién es suficiente? Ningún pastor es suficiente para esta tarea. Por eso el pastorado es una gracia de Dios, no una virtud inherente a los hombres. Cuando nosotros vemos hombres que son comisionados para el pastorado, lo que debemos ver no son las capacidades excepcionales de estos hombres, sino la gracia excepcional de Dios en esos hombres a pesar de esos hombres, ¿cierto? Entonces, ¿quién es capacitado para esta tarea? Nadie, nadie. Yo creo que, y esto es algo que enseñan los grandes estudiosos de la teología pastoral, Charles Spurgeon en su libro de mensaje a sus estudiantes, hay una parte en la que dice, si hay alguien a quien debemos mantenerlo alejado del púlpito, es a aquel que cree que está capacitado para ponerse enfrente de él. Nunca le entregues el púlpito a un hombre que piense que está listo o capacitado para estar delante de Dios y delante de los hombres. Porque quien entiende el ministerio, entiende que no hay hombre alguno que tenga todo lo necesario para ejercerlo, sino la gracia de Dios que opera en él a pesar de él, ¿cierto? No por él, sino a pesar de él. Mis hermanos, los pastores no somos hombres excepcionales, somos hombres débiles con un Dios excepcional que se vale de usarnos a pesar de lo que nosotros somos. Ese es el pastorado, no es una virtud excepcional en el hombre. Y si hay alguna virtud excepcional en un ministro o en un pastor, no es de él, es de Dios. Hablábamos hoy acerca de un pastor que admiramos mucho en nuestro contexto cristiano y decíamos, lo que ese hombre hace, la forma en la que enseña, es algo excepcional, no es humano. ¿Y a quién damos la gloria por eso? A Dios, no a los hombres. ¿Por qué oramos por nuestros pastores? Porque la oposición que hay contra ellos no es pequeña. Hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra Satanás y su ejército. Hace mal la iglesia
cuando piensa que las dificultades son por las tensiones entre los hombres. No, 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 no. La lucha que nosotros tenemos es contra Satanás, porque es Satanás quien quiere dividir, quien quiere dañar la iglesia. Lo veíamos hace unos meses atrás. Cada vez que una iglesia es dañada, es una lámpara que es apagada para que muchos crean y se salven. O sea que el único que disfruta que una iglesia se dañe es Satanás mismo. Por eso tenemos que orar, para que ellos puedan hacer frente con sabiduría a todas las presiones que los rodean. Primera de Corintios 16:9. Miren lo que dice. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está hablando de su ministerio y dice, se me han abierto puertas para predicar la palabra, pero muchos son ¿qué? Son los adversarios. Hermanos, nosotros hemos vivido esto en carne propia. Recuerdo cuando viajábamos a la Alta Guajira para trabajar con los Wayuu. Cuando nosotros entrábamos a la zona, los falsos maestros que habían en la zona empezaban a inventar historias acerca de nosotros. Empezaban a decir que nosotros íbamos por dinero, que íbamos a robarnos los bienes de las personas. Y en una ocasión, un joven que nos recogió, él tuvo que transportarnos 7 horas desierto adentro, y en esas 7 horas le compartimos, le predicamos, nos decía, gracias, nunca habíamos escuchado estas verdades. Al otro día llega iracundo al lugar donde nos estábamos quedando. Tú me engañaste, pero ¿qué te hicimos? Ustedes me dijeron que habían venido por amor y es mentiras, ustedes vinieron por 30 chivos. ¿Quién te dijo eso? El pastor de mi iglesia. Espera, a nosotros no nos dan nada, nosotros pagamos todo para venir acá. Eso siempre va a pasar y eso no debe asombrarnos. Pero no solo estamos hablando de las misiones en las tribus, eso pasa en nuestras ciudades. Cada vez que nos abren un espacio en un colegio para dirigirnos a los jóvenes, hemos tenido que lidiar con maestros que se levantan y eso es mentira. Eso es machismo, eso es un pensamiento arcaico. Y eso siempre va a pasar, pero lo mismo pasa en la vida de la iglesia. Porque cada vez que nosotros nos paramos a predicar la verdad, estamos luchando con la verdad que cada persona tiene en su corazón. Las ideas del mundo que han filtrado nuestra mente y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Nuestro orgullo, nuestro amor propio, la forma como entendemos la vida. Entonces, si yo no me sujeto humildemente a la escritura, pues eso va a causar tensión. Por eso algunos dicen, cada vez que un pastor está predicando, está en un campo de guerra entre exponer la verdad y aquellos que no quieren recibirla. En exponer la verdad y un enemigo que quiere distorsionar lo que se dice. Porque recuerdan que en el proceso comunicativo tenemos una gran dificultad y es sencillo, alguien lo decía así. ¿Saben por qué es tan difícil comunicarnos? Decía este hombre, por una sencilla razón. Pienso lo que quiero decir y cuando hablo, muchas veces digo no lo que pensé y no en la forma que lo pensé. Eso ya es difícil. Pero el que me escucha no siempre escucha lo que yo le quiero decir, sino lo que él piensa que yo le quise decir. O sea que la comunicación no es sencilla. Y súmele a ese proceso comunicativo un enemigo espiritual que está distorsionando en nuestra mente lo que escuchamos y lo que nos dicen. Pero hay otro peor que ese enemigo. Nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, por eso hay un combate, literalmente, cada vez que se expone. Es que el pastor, ¿cómo se atreve a decir qué? ¿Tú qué entendiste? No, no fue eso lo que quise comunicar, pero fue eso lo que entendí. Fue eso lo que tu forma me dio a entender. ¿Recuerdan lo que sucede a veces en los matrimonios? No es lo que me dijiste, es el tono en que lo dijiste. Eso pasa en todos los procesos comunicativos y la predicación
no está ajena de eso. Entonces, por eso oramos, porque entendemos esa tensión que hay en la comunicación, pero entendemos esa circunstancia espiritual y oramos para que la gracia del Señor nos asista, para que los predicadores y maestros hablen con claridad, pero para que los que escuchamos, escuchemos con un corazón manso y humilde. El tercer motivo por el que debemos orar por nuestros pastores es por el fuerte llamado que ellos tienen que hacer a los santos para que tengan vidas de devoción a Dios. Hermanos, la razón por la que los pastores exigen al pueblo que vivan de forma agradable a Dios no es porque los pastores tengan la mejor vida, devoción y santidad a Dios. Ese es el problema que a veces experimenta la gente. Es que el pastor, ¿por qué nos hace esas demandas tan elevadas de santidad? No, no las hace el pastor. Las hace Dios a través de su palabra. Los pastores y los maestros solo comunican la voluntad de Dios y los estándares que Dios ha establecido. Es que me parece que ese maestro y ese pastor no vive fielmente esa vida de oración de la que nos está hablando en la palabra. Pues ora por él. Porque él no está diciendo oren como yo oro. Tengan las vidas admirables que yo tengo. No, 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 no. Lo que está diciendo es el Señor nos llama a que oremos más, a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, a que alineemos nuestras vidas con Él. Y a mí me cuesta tanto como a ustedes. Pero estas son las demandas que Dios hace. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque esa tarea de estar llamando continuamente al pueblo a santidad molesta, nos incomoda. Porque a la carne no le gusta que continuamente nos estén diciendo que debemos alinear nuestra vida a Dios. Así que los pastores simplemente comunican las demandas de Dios, no las propias. Pero es que me molestó lo que el pastor dijo hoy acerca del rol de la esposa. Es que no me gustó la exposición que el pastor hizo de los esposos, porque algunas mujeres ya se la están imaginando, el don de la suposición, ¿cierto? Pero todavía no la he dado, pero sé que se va a quedar cortico porque es que no conoce a mi esposo. ¿Sí ves? Entonces el problema no es lo que se comunica, es la tensión continua que hay en nuestros corazones por las demandas que Dios ha establecido. ¿Saben por qué más debemos orar por los pastores, por los maestros? Porque sus debilidades y tentaciones son muchas. Hermanos, ¿saben que a veces tenemos una idea distorsionada de los pastores? Y yo creo que gran culpable de esto es todo este movimiento carismático y neopentecostal que ha convertido a los pastores en ungidos excepcionales que están en el púlpito. Llegó el apóstol, llegó el ungido, el puro, el santo, el de la revelación especial y excepcional, aquel que se le han revelado los misterios excepcionales de Dios. Entonces se genera una distancia entre el pueblo y el pastor. Y entonces cuando las personas se dan cuenta que este ungido especial es débil, se decepcionan. Se decepcionan. La Biblia no hace esa distinción excepcional entre los pastores y las ovejas. Muestra un pecador con una responsabilidad mayor, no un individuo excepcional. Por supuesto que los pastores y maestros reciben unas gracias de Dios que están en una medida más elevadas que el resto. Claro que sí, pero es una dádiva del cielo, no un mérito propio. ¿Tienen un amor mayor por las ovejas? Por supuesto. Debe tener un amor mayor por la palabra, claro. Debe tener una responsabilidad mayor por la oración. Debe tener una responsabilidad mayor en la administración de su casa que el resto de los miembros. Claro que sí, pero por una gracia de Dios, no por una virtud propia.
Y cuando entendemos esto, entonces entendemos que nuestros pastores y maestros también son tentados, que no mantienen en el tercer cielo completamente apartados de las tentaciones de este mundo, que también lidian su vida matrimonial con crecer en amor y sabiduría para cada vez más dirigir a su esposa y a sus hijos como al Señor le agrada. El pastor también lidia con esa tensión. El pastor también lidia con no ser atraído por las tentaciones de este mundo. Por eso oramos por ellos, porque son hombres de carne y hueso, con una provisión especial, pero que también viven en una situación de tensión mayor que el resto, por causa de su labor. Aquellos que han caminado en la vida militar, parece que acá hay muy pocos, pero han escuchado, hermanos, no es lo mismo que experimenta un soldado a un general del ejército. No es lo mismo. Pero los dos son igual de valiosos ante Dios. Pero las presiones con las que tienen que lidiar son diferentes. Las decisiones que tienen que tomar son diferentes. Cada una tiene un peso diferente. No es la misma tensión que libra el presidente de una nación con un empresario o el director de una escuela. No es lo mismo. Porque el director de una escuela piensa en una comunidad específica, el presidente en una nación. No es lo mismo las tensiones que lidia el profe que le enseña a los niños que los pastores que le enseñan a la iglesia. Los dos hacen algo hermoso, pero el peso es diferente. Por eso oramos por ellos para que el Señor los guarde en sus debilidades y el Señor los guarde de las tentaciones diarias que también vienen a los pastores al igual que a los miembros. Oramos por ellos para que el crecimiento y la edificación de la iglesia sea consecuencia del éxito del ministerio de la predicación de la palabra. Nuestra oración debe ser que nuestra iglesia local crezca por el efecto que produce la predicación en la vida de las personas. Esa debería ser nuestra mayor alegría. Que cuando las personas vengan a nuestra iglesia local puedan decir, wow, Señor, gracias por esa palabra que diste a través de ese débil hombre. ¿Cuánto hablaste a mi corazón? Que las personas que lleguen a la iglesia hablen de la predicación, hablen del mensaje, hablen de la enseñanza. Y para que eso pase, tenemos que orar. Porque en la vida del pastor lo más importante es que el ministerio de la palabra se desarrolle de forma eficaz. Pero ¿saben por qué oramos por los pastores? Porque si un pastor cae o se aparta, Dios es deshonrado en gran manera. Cuando un pastor cae en pecado, desanima a la iglesia, porque la gente entonces dice, si eso le pasa al pastor, ¿qué esperanza tengo yo? Si eso lo hace un pastor, ¿qué puedo esperar de mí? El nombre de Dios es burlado. El nombre de Cristo es burlado. La iglesia de Cristo es burlada. Por eso nosotros jamás debemos sentir alegría por la caída de un pastor. Así sea un pastor que no sea agradable a nosotros. Porque el nombre de Cristo es afectado. Este año hemos tenido la caída de hombres muy importantes a nivel público. Hombres que ya estaban a punto de terminar su carrera. Pastores que ya estaban a 1 o 2 años de jubilarse, envueltos en escándalos sexuales, envueltos en abusos. Y eso debe producir dolor, no alegría. Cuando un hermano de la iglesia, cuando un maestro de la iglesia, cuando alguien que ha tenido posiciones públicas de una iglesia termina en adulterio, termina en pecado,
Eso produce dolor, no alegría, no tristeza, no emoción, mucha tristeza. Entonces por eso oramos, por ellos. Segunda de Corintios 3:19. Alguien que lo lea, por favor. Como dice, Segunda de Corintios 3:19 y 20. No, no es. Ay, no puede ser. Segunda de Corintios 5:19 y 20, perdón. ¿Sí ven por qué deben orar por sus pastores y maestros? Por Segunda de Corintios 5:19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos recargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Este es un mensaje extendido a cada creyente, ¿cierto? Cada creyente es un embajador de Cristo, pero de manera especial y particular está hablando de aquellos que han sido comisionados para enseñar el misterio del Evangelio como embajadores. Embajadores de la reconciliación de los pecadores con Dios, porque recordemos que todo aquel que está sin Cristo es un enemigo de Dios. Y la única forma de reconciliar a los pecadores con Dios es a través del mensaje del Evangelio que nos enseña que Cristo es quien soluciona esa enemistad que hay entre el hombre y Dios por causa del pecado. Hermanos, entonces eso debe despertar en nosotros una enorme estima por los pastores, porque son embajadores del reino de los cielos. Están trabajando en la reconciliación de los hombres con Dios. Y por eso debemos pensar en honrarlos, en amarlos. Miren lo que dice este texto. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, la venida de nuestro Señor. Perdón, sí, Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Sí, cierto? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro. Así que la tarea de los ministros, de los maestros, es que las personas puedan ser afirmadas en sus corazones, puedan ser irreprensibles en santidad delante de Dios Padre y prepararlos para la venida del Señor, para que podamos ser esa novia sin mancha y arruga. Por eso dice también la palabra entonces que a los pastores debemos tenerlos en muy alta estima. Miren lo que dice Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitáis acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿qué está mostrando? A los pastores y a los maestros hay que tenerles una honra especial, cuidar de que tengan la provisión necesaria para que puedan ocuparse de la predicación fiel de la palabra. Y hermanos, en esto es importante encontrar un balance. Uno, hemos diligentemente hecho frente a la teología de la prosperidad.
Y hemos acusado diligentemente que esos hombres que usan el púlpito para enriquecerse no deben recibir el nombre de pastores, sino mercaderes de la fe, que utilizan la fe para llenar sus bolsillos con la lana de sus ovejas. Esos hombres son mercaderes de la fe. Pero pareciera que se ha generado un desbalance y entonces queriendo alejarnos de ese abuso económico que estos falsos hombres tienen, ahora no se habla de la provisión suficiente para los pastores que predican fielmente la escritura. Y pareciera que ahora los pastores tienen que vivir como pobres vergonzantes porque o si no van a ser relacionados con los mercaderes de la fe. Hermanos, una cosa es que un pastor use el púlpito para enriquecerse y otra cosa es que no sea digno de una vida digna cuando hace fielmente la tarea que le ha sido comisionada. Y en eso tenemos que tener un balance. Claro que debemos ser diligentes en corregir a un pastor cuando observemos que está utilizando el púlpito para manipular la conciencia de la gente, para solicitar dinero a las personas, para llevar a que las personas suplan, no para la iglesia, sino para Él. Pero debemos también alentar diligentemente que nuestros pastores tengan una vida digna, tengan una vida tranquila, puedan sostener adecuadamente sus familias, puedan tener para ser buenos hospedadores y atender con amor y alegría a sus hermanos cuando los visitan. Entonces, eso hace parte de la responsabilidad de un miembro. Vamos a dejar hasta acá por razones de tiempo y el próximo domingo continuaremos con los otros deberes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué podemos entonces concluir, Carlitos? Las autoridades del imperio. Lo vemos en Moisés, lo vemos en los profetas menores, o sea, a través de la escritura no es un método nuevo. Entonces me parece que el cuidado sobre los pastores es importante y darles el lugar que se merecen. ¿Sí? Y lo que habla del doble honor me parece importante que ellos lo dicen es que ellos puedan estar tranquilos para que se puedan ocupar el estudio de la palabra, para que puedan predicar con tranquilidad. Obviamente este mundo tiene afales, ¿no? Los normales que pasamos todo el mundo. Pero es muy diferente cuando un pastor no tiene para comprar un mercado y no tiene para pagar un servicio o algo así. ¿Sí? Entonces, Muchas gracias, hermano. Sí, yo creo que es importante entender el por qué y para qué. Naturalmente, para que puedan ocuparse principalmente de que sus mentes estén enfocadas no en cómo voy a comer, en cómo voy a proveer para las necesidades de mi hijo, sino cómo puedo trabajar en la palabra, cómo puedo orar por la iglesia. Esa es la razón de ser de ese propósito, ¿cierto? De poder garantizar esto. Y esa honra debemos recordar que no es solo en lo económico, porque a veces se piensa que ya con garantizar la provisión económica el miembro está cumpliendo el deber con el pastor. No, vamos a ver el próximo domingo que esa honra y ese honor no está sujeta solo a lo económico, porque muchas personas son diligentes en ofrendar, ¿cierto? Diligentes en proveer lo económico para las autoridades de una comunidad, pero no diligentes para sujetarlas, para sujetarse a ellas, para aceptar su consejo. Entonces, siempre va a haber en dos líneas. Mis hermanos, creo que podemos dejar hasta acá para tener el tiempo de comunión y oremos. Señor, muchas gracias por lo que nos has venido enseñando cada domingo. Hoy te damos gracias por cada uno de esos pastores, de esos maestros que colocaste en nuestro caminar para predicarnos la palabra, para enseñarnos el Evangelio. Te pedimos que los bendigas y que en nosotros siempre haya un corazón agradecido por cada uno de esos hombres dones que pusiste en nuestro camino para que pudiéramos conocerte, seguirte y servirte. Te pedimos que en nuestro corazón siempre haya una alta estima por aquellos que han sido llamados a predicar la palabra y que podamos cuidar de ellos como tu palabra así no lo enseña. Guarda a nuestros pastores, guarda a nuestros maestros
de la tentación, de las debilidades propias, y que ellos, Señor, junto a esta iglesia local y nosotros, los que servimos en esta noble tarea, podamos permanecer dependientes a ti, conscientes de que es por ti y no por nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfruten de este tiempo.